Bienvenidos a Crónicas del Transporte, el podcast donde exploraremos las historias más fascinantes del mundo del transporte. Aunque debo admitir que puede que me incline algo más hacia aquellos cilindros de aluminio alados, es decir, los aviones. Soy Eneco y en este viaje vamos a descubrir relatos sorprendentes sobre la manera en la que el mundo se mueve, desde sucesos que cambiaron la historia hasta lo que está por venir. En este primer episodio vamos a hablar de un tema apasionante, por lo menos para mí, los aeropuertos de Berlín y su increíble historia. Hace unos meses, en Navidad de 2024, tuve el placer de viajar a Berlín y dentro de semejante historia, ya sabemos todo lo ocurrido en la ciudad, el país, el continente y el mundo, la disposición de sus aeropuertos y la historia que cuentan me llamó mucho la atención. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el polémico aeropuerto de Berlín-Brandenburgo, que es el actual, la capital alemana ha vivido una evolución fascinante en su infraestructura aérea. Acompáñame en este recorrido para saber más. Berlín es una ciudad con una historia única, como ya hemos dicho, y sus aeropuertos no son una excepción. Durante décadas, la capital alemana ha contado con varias terminales aéreas que reflejan su pasado dividido y su evolución como centro de transporte mundial. Comencemos quizás con mi aeropuerto favorito de la ciudad, el de Berlín-Tempelhof. El aeropuerto de Berlín-Tempelhof fue inaugurado en los años 20 y se convirtió en un símbolo de Berlín, sobre todo en la posguerra. Está situado, en la parte sur de la ciudad y está situado realmente cerca de la misma. He estado allí y los edificios están realmente pegados tanto a la pista como a la terminal. Era muy apreciado por los berlineses, sobre todo por eso, ¿no? Por la cercanía con la ciudad, y es que podías ir del metro de la calle a la terminal en nada. Era como entrar a la biblioteca, como ir a coger un tren. Digamos que ese era el atractivo que le gustaba de esa terminal a los berlineses. Su arquitectura era realmente increíble, era una arquitectura monumental que fue diseñada en los años 30 con la intención de ser el aeropuerto más grande del mundo. Sin embargo, su papel más destacado, y es que esta historia me gusta mucho, llegaría en 1948 con el puente aéreo de Berlín. Pongámonos un poco en contexto. Tras la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida entre los aliados y la Unión Soviética. Como ya sabemos, Alemania fue dividida, en dos, entre los aliados y la Unión Soviética. Lo mismo ocurrió con la ciudad, que aunque quedaba en la parte soviética de Alemania, digamos que no querían que quedara al 100% en el poder de uno de ellos. Por tanto, se decidió dividirla también en una parte occidental y una parte oriental. En 1948, los soviéticos, al temer el éxodo de su población y sobre todo de su riqueza al lado occidental, ya que estando rodeados de esa parte soviética, esa parte occidental era como un pequeño refugio al que ir, ¿no? Para muchos de ellos. Y esto era un problema para los soviéticos. Temían, un éxodo masivo, como hemos dicho. Por tanto, ¿qué hicieron? Impusieron un bloqueo férreo sobre Berlín occidental, cortando el suministro de alimentos, de bienes esenciales, etc. Un poco para presionar. En respuesta, Estados Unidos, Reino Unido y el resto de aliados iniciaron un operativo sin precedentes, el puente aéreo de Berlín. Durante casi un año, miles de aviones aterrizaban en Tempelhof cada día, transportando alimentos, medicinas, carbón, entre otros, a los ciudadanos de Berlín. Al final, todo lo que no podía transportarse por tierra se empezó a transportar por aire. Se estima que en su punto más álgido de esta operación, un avión aterrizaba cada 30 segundos en el aeropuerto de Tempelhof. Una pasada. Este esfuerzo logístico demostró la resiliencia del lado occidental al no ceder ante este, chantaje, y convirtió a Tempelhof en un símbolo de resistencia para la ciudad y para los berlineses. Y es que al final fue gracias a este aeropuerto y a esta idea loca de traer aviones cada 30 segundos por la que Berlín, o la parte occidental de Berlín, no se rindió ante este chantaje y
tuvieron que levantar, ¿no? Digamos, este bloqueo, ¿no? El bloqueo finalmente terminó en 1949, pero el puente aéreo marcó la historia de la aviación, ¿no? Y consolidó el aeropuerto como un emblema de la Guerra Fría. Pero lo que pocos saben es que Tempelhof no solo fue testigo de la historia, sino que también fue pionero en muchas innovaciones aeronáuticas. Es que su diseño incluía elementos adelantadísimos a su época. La terminal era enorme y tenía acceso directo para vehículos, algo realmente impensable hoy en día. Además, durante la Guerra Fría se convirtió en un centro estratégico de operaciones de inteligencia y vuelos secretos, con historias que aún permanecen en el misterio. Poco a poco, este aeropuerto fue quedándose cada vez más pequeño, como es lógico si no se acomete una reforma sustancial, y la imposibilidad de recibir aeronaves de gran tamaño, como pueden ser el Airbus A340 o el A330 de la época, junto con la contaminación sonora que generaba en la zona, y es que, como hemos dicho, la ciudad está a la puerta de la terminal y a la puerta del final y el inicio de la pista, hizo que el cierre del aeropuerto fuera inminente. Después del cierre del aeropuerto, en el año 2008, su enorme edificio y, digamos, todo lo demás, tras un referéndum, se convirtió en el Tempelhofer Field. No sé si habré acertado con la pronunciación, pero es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Y sí, ahora es un parque. Sus antiguas pistas ahora son utilizadas por ciclistas, corredores, patinadores, etc. Y su gran extensión de césped es ideal para picnics, eventos. Hemos visto gente a pasear con el perro, andar en bicicleta, correr, pasear, etc. Una idea curiosa, pero muy interesante. Y realmente os invito, si vais a Berlín, a dar un paseo por el aeropuerto fantasma con tanta vida. Además, y es curioso, la Fórmula E, que es la versión eléctrica de la Fórmula 1, ha utilizado este espacio para alguna de sus carreras. Y bueno, lo dicho, tras mi visita a Berlín, creo que es imprescindible visitar sus pistas y su pintoresca terminal. No vayáis, eso sí, en un día de niebla como fui yo, y es que es mucho más tétrico y difícil de ver de un lado de la pista a la otra. Sigamos con los aeropuertos de Berlín y vayámonos al noroeste de la ciudad para conocer el aeropuerto de Tegel. Un aeropuerto con un diseño realmente inteligente y clave para la evolución de Berlín. Fue construido en 1948, en la época de aquel famoso puente aéreo. Si hablamos del diseño de este aeropuerto, y es que fue bastante innovador y apreciado por los berlineses, es que las terminales son hexagonales, son como panales de abeja, diferentes hexágonos que crean, digamos, diferentes terminales en el aeropuerto. ¿Qué ocurre? Que es de esta manera las puertas de embarque están a muy pocos minutos de la entrada del aeropuerto y por tanto los pasajeros no tienen que recorrer grandes pasillos para ir de un sitio a otro, convirtiéndolo en uno de los aeropuertos más eficientes e inteligentes de Europa en la época. Tras la reunificación alemana, Tegel se convirtió en el principal aeropuerto de Berlín, manejando un gran tráfico de pasajeros, y es que llegó a 20 millones. Pero con el tiempo comenzó a quedarse pequeño y obsoleto. Por ello, y queriendo unificar el tráfico aéreo a un nuevo aeropuerto mucho más moderno, Tegel cerró sus puertas en el año 2020. Actualmente, el espacio de Tegel está transformándose en un centro de innovación que busca convertir el antiguo aeropuerto en un distrito de tecnología sostenible y también quieren realizarse viviendas para miles de personas. Por último, llegamos a la consecuencia del cierre de Tegel y del aeropuerto de Tempelhof. Llegamos a Berlín-Brandenburgo. Este aeropuerto, que es el que está actualmente en servicio, el único en servicio de la ciudad, es un aeropuerto moderno pero para muchos problemático. Planeado para convertirse en un gran hub para la ciudad y el Estado, su construcción estuvo marcada por mogollón de problemas. Desde fallos de planificación hasta sobrecostes multimillonarios. Y es que, la verdad,
fue planteado para inaugurarse en 2011 y fue en 2020 cuando realmente abrió sus puertas, debido a errores, como hemos dicho, de ingeniería, mala gestión y una serie de retrasos escandalosos. Pero bueno, nada que ver con nuestro aeropuerto del abuelo, ya sabéis, el de Castellón. Por tanto, Berlín finalmente tiene un aeropuerto moderno, pero puede competir con otros hubs europeos como Frankfurt o Ámsterdam, y es que estos tienen un tráfico aéreo de 70 millones de pasajeros anuales. La verdad es que actualmente Berlín tiene un tráfico aéreo de unos 20 millones, por tanto todavía está lejos de convertirse en este gran hub europeo como estaba estimado. Pero más allá de los aeropuertos, hablemos un poquito del transporte en general de esta ciudad. Después de estar allí, tengo que decir que la movilidad urbana es muy interesante y digamos que ha evolucionado, o por lo menos la veo muy evolucionada comparándola con capitales como Madrid. El gran uso de bicicletas, la facilidad de transportarlas en el metro, de guardarlas en parkings especiales, la red de car sharing, la puntualidad de metro, tren, etcétera, la velocidad, la comodidad de los trenes regionales, realmente me ha sorprendido y creo que es, a donde tienen que ir el resto de ciudades europeas que van un poco a la cola. Por ello, yo creo que este tema se merece un capítulo en especial, ya que es un tema muy interesante y que realmente me llamó mucho la atención. Y hasta aquí el primer episodio de Crónicas del Transporte. Espero que disfrutes de estas historias tanto como lo hago yo. Y nada más, si te gustó, suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio, donde bajaremos el tren de aterrizaje y tocaremos tierra con otra historia del transporte. Mientras tanto, muchas gracias y hasta pronto.